Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerecordar.com. Prepárate para viajar a través de los sonidos, de sus colores y sus momentos, de lo que se ve y de lo que no. Porque, ¿cómo suena una ciudad en concreto? ¿Y un museo? ¿Qué se cuenta en los árboles de un bosque? Cierra los ojos, abre las orejas. A la biblioteca Deitzman-Jorvika se viene a leer. Sí, a escuchar música o ver películas, porque hay sitios para hacerlo. Pero se viene a estar. A estar. Esta biblioteca fue galardonada como mejor biblioteca pública en el año 2021 y es un lugar multidepartamentado con un montón de estudios, estancias, lugares y sofás. Mucho toque de diseño. Domina el gris, el negro, el rojo, así como las placas translúcidas de la fachada y las formas hexagonales, cilíndricas y triangulares. Aunque en estos 6 o 7 pisos de cultura condensada, lo cual es difícil de saber porque hay varias entreplantas, hay mucha gente, no hay sensación de agobio en ningún momento. Se te van los ojos de lo que sea que estás leyendo, viendo, comiendo o haciendo a los múltiples detalles que lo decoran todo. Entre las varias raruneces curiosas que hay por aquí, hay una gran pantalla frente a la que sentarte mientras una animación de plantas se mueven al son de la música, que puedes oír poniéndote unos cascos. También hay una petanca de mesa tipo curling para poner a prueba tu habilidad entre libro y libro. Hay mucha gente que está durmiendo. Saben que aquí se está a gusto y bien mientras además cargan el móvil. Hay también una especie de animal o algo hecho de retales o no se sabe muy bien qué en medio de una sala. Y pues muy bien, oye. En otra parte te encuentras unos cuantos troncos y raíces con aspiraciones a escultura y en el centro del edificio hay una enorme estructura colgante que cuelga del techo. Se trata de un montón de cuadrados de colores donde en cada uno hay una letra. En una esquina del edificio hay una especie de taller donde tejer y diseñar cualquier prenda. Pero también hay varias impresoras de 3D, así como un plotter gigante y una prensa de sublimación. Es decir, te vienes con tus creaciones en un pendrive o en la cabeza y aquí tienes toda la infraestructura que necesitas para hacerlo realidad. Evidentemente hay una zona infantil que además tiene una parte multilingüe, con libros en idiomas tan diversos como el árabe, islandés, vietnamita, albano, bosnio, croata, tailandés, persa, somalí, tamil, urdu. Y no se trata de libros antiguos o clásicos donados. Tienen ejemplares de lo último de la editorial Calandraca, por ejemplo, es decir, muy actualizados. Hay idiomas que ni siquiera podemos reconocer. ¿Quién se puede resistir a una biblioteca como esta? Og må ikke glemmes. 9. august
en 501. Sverige, ja, de har vendt ryggen til Kalmarunionen. Og kong Hans av Danmark og Norge mottar så et brev fra Knut Alvsson. Og godeste herr Knut kunne spore sine aner gjest tilbake til byggherren, kong Håkon den 5. I brevet proklamerer han Norges uavhengighet og går til væpnet dommer. Og svar, det lar ikke vente på seg. Paseando alrededor de la fortaleza Kersus, nos encontramos una exaltada recreación teatralizada de época que, como no entendemos ni hemos contratado, dejamos atrás. A nuestra derecha, un enorme crucero de 15 plantas espera a los viajeros para empezar o continuar su periplo por los numerosos fiordos que tiene el suroeste del país. A la izquierda, estratégicamente colocada, esta edificación fundada en la Edad Media que fue, desde Castillo Real, a prisión durante la Segunda Guerra Mundial. La gente pasea tranquilamente mientras tiene un ojo en el empedrado suelo para evitar sorpresas y el otro en la bahía y sus barcos. La tranquilidad domina el ambiente hasta que, precisamente, una especie de galeón sale del puerto y... Bueno, quizás no hacía falta ponerse así. Por un momento, entre los gritos de los actores y los cañonazos del barco, parece que hemos retrocedido al pasado. Desde que empezamos a viajar por el mundo en pareja, lo hacemos con seguro médico. Y ahora con niños, con más motivo. No cuesta tanto estar tranquilos en viaje porque, llegado el caso, es mejor tener a alguien al otro lado del teléfono que te responda en tu idioma y una buena cobertura. Y eso lo tenemos con Chapka, porque según donde estés, sin seguro, un simple esguince te puede costar más que el viaje entero. Además, recuerda que la tarjeta sanitaria europea solo cubre hasta donde llega la sanidad gratuita de cada país. Antes de viajar, entra en chapkadirect.es e infórmate bien. Y si ya tienes decidido viajar con más tranquilidad, aprovéchate del 7% de descuento con nuestro código MUNDO, chapkadirect.es. Little green tracts in a forest, a hut and water, children and cattle. Nos metemos en el Museo Nacional de Oslo, empezando por la habitación de los cuentos de hadas. Todo recuerda a un bosque. Las paredes, suelo y techo son verdes, y en el centro hay un gran árbol donde a través de algunos de sus huecos podemos ver seres fantásticos. De las paredes cuelgan varios cuadros donde algún reino lejano o princesa reposan tranquilamente. La verdad es que la propuesta cultural de Oslo es amplia y siempre tiene en cuenta a los más pequeños. Además de haber salas solo para ellos en las que se potencian historias y cuentos que suceden en bosques donde los trolls son los protagonistas, en este museo hay propuestas infantiles constantemente para que los más pequeños puedan hacer sus propios cuadros con acetatos, piezas, colores o jugar con perspectivas. Bueno, parece que a este niño no le convence mucho. En otras zonas, todo tipo de performance visten las amplias salas del edificio.
En una de ellas podemos ver una larga pared llena de almohadones de colores contra los que dan muchas ganas de saltar. En otra, cientos de peluches con caras inquietantes compiten por un poco de espacio sobre una mesa. En otro lugar, puedes hacer música levantando y soltando una serie de tubos de diferentes tamaños sobre un recipiente lleno de agua. El museo está compuesto por amplias exhibiciones temporales que compiten con la permanente. De alguna manera, todos los caminos llevan a una de las zonas más visitadas, la sala dedicada a Munch, donde reina el grito. En una nota en su cuaderno, con fecha 22 de enero de 1892, Edvard Munch describió una fuerte experiencia. Paseaba con dos amigos. El sol se ponía. Sentía como una bocanada de melancolía. Repentinamente el cielo se inflamó con un rojo sangre. Me detuve para apoyarme en la balustrada, muerto de cansancio. Miraba las nubes que resplandecían como sangre y espadas por encima del fiordo de un azul sombrío y de la ciudad. Mis amigos se alejaron. Me quedé temblando de angustia y percibí como un prolongado grito sin fin que atravesaba la naturaleza. La experiencia que Munch describe aquí es el punto de partida para la pintura que tiene frente a usted. Las líneas rojo sangre de la pintura se han comparado con las ondas sonoras, como si Munch estuviese tratando de pintar el sonido de un grito a través de la naturaleza. La figura distorsionada y desesperada que nos encontramos en el grito es universal y sin género, lo que permite que todos, independientemente de la edad, sexo o antecedentes, se identifiquen con ella. La imagen representa algo universal, pero también único. El grito es una de las obras de arte más famosas del mundo y se ha convertido en un símbolo universal de ansiedad y miedo. Puede encontrar la imagen en todas partes, desde imanes de nevera hasta películas de terror. E incluso es una de las pocas obras de arte que tiene su propio emoji. Más de 100 años después de que Munch tuviera su abrumadora experiencia, millones de personas usan el icono que creó para expresar ansiedad al comunicarse. Munch realizó varias versiones de su obra El Grito. Hizo la versión que se encuentra aquí en el Museo Nacional en 1893 y que se considera como la primera. Se realizó con témpera, pastel y lápices de cera sobre cartón, que ahora es tan frágil que la iluminación de esta sala debe mantenerse tenue para evitar que la pintura se desintegre. Este Munch tuvo que ser todo un personaje en vida. Pues en este parque hay más de 200 esculturas de Gustav Vigeland, que no hay en otra cosa en el mundo parecida. Sus elementos más importantes, la columna, donde 121 figuras humanas intentan escalar hasta la luz, arriba del todo. Algunas lo han dejado por imposible, otras parece que están hasta incluso que han muerto, otros siguen subiendo, otros ayudan, otras no, hay de todas las edades, hay niños, hay un bebé incluso, bueno, varios, mujeres, hombres, etcétera. Alrededor mucha gente de todos los lugares, porque este es uno de los sitios más visitados de Oslo. Y vemos que un par de niños no les importa mucho el tema, están tirando un Sonic de peluche desde abajo hacia arriba, y es lo que más les gusta del parque, poder jugar con su Sonic y ya está.
hay varios grupos de turistas, esto de que persiguen paraguas, y a la hora de hacer una foto justo por donde más o menos ha ido la luz, aunque se va a nublar en breve, si te pones con el sol detrás y encuadrando hacia la columna, pues detrás justo hay una grúa de una obra, que es lo que se oye por ahí. Eso suele pasar muchas veces, es como, vaya, justo en el sitio en el que quiero hacer la foto detrás, hay un andamio, hay una grúa, un algo. Entonces, bueno, pues cuando tienes tiempo puedes quedarte hasta que la luz cambie, hasta que se vaya la gente, hasta que se vaya la grúa, pero en este caso no, hoy no va a poder ser y además se va a anular, así que la foto que salga será un poquito gris, como el granito de la escultura. Eso va a ocurrir. Hay gaviotas también que suenan por ahí y la gente intenta hacerse fotos interactuando con las esculturas que están alrededor de la columna. Pues los niños evidentemente escalan y se suben arriba y los demás se apoyan o se colocan al lado como si fuesen amigos de las propias esculturas. Claro que sí, a mí también me encanta interactuar con los elementos. Es una especie de performance, una especie de street art, ¿no? Que ahí está, ¿sabes? Ahí está. Mucho español estoy oyendo por aquí, en este parque hoy, en Oslo en general, aunque oigo idiomas de todos lados, que algunos ni sé de dónde son. Definitivamente me gustaría saber más idiomas, pero a estas alturas me da pereza aprenderlos. Es oficial, el caravaning está de moda. Por ahí tienes algún compañero de trabajo que se ha comprado una camper e incluso alguna amiga está buscando una autocaravana. Si la curiosidad te puede y las ganas son fuertes en ti, te aconsejamos que antes lo pruebes alquilando una. Entra en yescapa.es, el portal de alquiler entre particulares para disfrutar del caravaning. Tu restaurante, tu hotel, tu transporte, todo en uno. yescapa.es. Prueba a viajar así, te va a gustar. En el Museo del Fram se encuentra el barco Fram, que es el barco de madera más resistente jamás construido y que ha llegado más al norte y más al sur. En la primera expedición llegó más al norte con Nansen y en otra de las expediciones llegó más al sur con Amundsen. Y también se encuentra el barco Goa, que fue con el primero que compró Amundsen y con el crucero del Paso Noroeste. Ambos barcos se encuentran en el Museo del Fram, uno al lado del otro, compartiendo destino, y alrededor de los barcos, en 3 plantas de museo, se cuentan las historias de las expediciones con las que estos aventureros, viajeros, llegaron a cumplir un poco esos sueños que tenían de llegar al punto más al norte y al punto más al sur. Entremos a ver una película con la que podemos hacernos una idea de lo que significó intentar y conseguir ir un poco más allá. Hará frío, será largo, pero valdrá la pena. La diversidad de nuestro mundo es un milagro maravilloso. Durante miles de años nuestra especie ha sentido la tentación de descubrir y explorar todos los rincones del planeta, ampliando con ello los horizontes del descubrimiento, la tecnología y la supervivencia. Algunas de las últimas zonas inexploradas, envueltas en misterios y leyendas, eran las regiones polares, pero Fridtjof Nansen y el Fram no fueron los primeros en visitarlas. Más de 400 años antes, el auge del comercio entre Europa y el lejano Oriente condujo a la búsqueda de un paso por el noreste que supusiera un atajo a las riquezas de Oriente. A lo largo de los 4 siglos siguientes, muchos exploradores emprendieron esta búsqueda, que se cobró más de 1000 vidas y docenas de barcos.
Sir John Franklin dirigió la famosa expedición de 1845, en la que perdió todos sus barcos y a 129 hombres. Durante los 20 años siguientes, más de 40 expediciones les buscaron con la vana esperanza de hallar vivos a Franklin y a sus hombres. Pero estos viajes de esperanza y descubrimiento contribuyeron a trazar el mapa del mundo tal y como lo conocemos hoy. En 1888, Fridtjof Nansen acometió la aventura de ser el primero en atravesar Groenlandia, lo que le hizo famoso. Una agotadora travesía de 600 kilómetros arrastrando pesados trineos usando tantos esquís como raquetes de nieve. Al finalizar la expedición tuvo que invernar con los Inuit, de los que aprendió su cultura y las técnicas para sobrevivir en las condiciones extremas del Ártico, que resultaron muy valiosas en posteriores expediciones. Eyvind Astrup tuvo una vida muy intensa, aunque breve, ya que falleció con tan solo 24 años. En 1891 se enroló en la expedición norteamericana de Peary con rumbo al norte de Groenlandia y fue un pionero de las técnicas de transporte sobre esquís y en trineos tirados por perros. Se le concedió la Orden de San Ola por sus logros y hasta hoy sigue siendo la persona más joven en haber recibido tal distinción. Tras encontrar los restos del naufragio del Jeanette frente a la costa este de Groenlandia y siendo ya considerado un héroe nacional, Nansen expuso una sorprendente teoría para otra expedición. Quería demostrar la existencia de una banquisa o mar de hielo transpolar. Para realizar este viaje era preciso un barco especial, que pudiera navegar por el hielo a la deriva, para lo que acudió a Colin Archer, que diseñó el Fram. Nansen zarpó al frente de la expedición el 24 de junio de 1893, con 12 tripulantes. El Fram pasó cerca del punto donde había naufragado el Jeanette, y como se esperaba, quedó rodeado por el hielo. Comenzaba la verdadera travesía, una odisea de 3 años que incluiría el intento de Nansen y Johansen por alcanzar el Polo Norte. Nansen era un científico y como tal había planeado efectuar amplias investigaciones. Esta expedición aumentó su reputación y contribuyó a unir a la nación noruega en su camino a la independencia. Apenas finalizada la primera expedición del Fram, ya se estaba organizando otra, y aunque no es muy conocida, esta segunda expedición del Fram, que transcurrió entre 1898 y 1902, consiguió resultados impresionantes. Bajo el mando de Otto Sverdrup, un equipo de 16 hombres, 4 de ellos científicos, debía explorar y cartografiar una zona de más de 150.000 kilómetros cuadrados al noreste de Groenlandia. La ciencia era el objetivo principal de la expedición y sus resultados fueron la base de futuras investigaciones en el área. Ya desde su niñez, Roald Amundsen se había sentido fascinado por las expediciones de John Franklin y su trágico destino, y la idea de ser el primero en cruzar el paso del noreste por la vía marítima comenzó a tomar forma. También se trataba de una expedición científica, ya que el plan incluía determinar cuál era la posición del polo norte magnético en ese momento. En 1901 compró el Gjøa en Tromsø, al norte de Noruega. Contrató a 6 tripulantes y comenzó el viaje. Tras 2 escalas en la costa oeste de Groenlandia, pasaron el invierno en un pequeño puerto al que llamó Gloenhaven, desde el que se efectuaron las observaciones científicas. En 1905, Amundsen reanudó el viaje y condujo al Gjøa a través de la conexión perdida del paso del noreste, con lo que vio cumplido su sueño. La tercera expedición del Fram comenzó con rumbo norte, hasta que Amundsen informó a la tripulación que en realidad su destino estaba al sur, en la Antártida. Nansen, King Haakon y Robert Scott ya estaban al tanto de su plan. El 14 de enero de 1911, el Fram llegó a la Bahía de las Ballenas. 9 hombres pasarían un año en la Antártida y los otros 10 se quedarían en el Fram para realizar exploraciones científicas oceánicas
a lo largo del Atlántico Sur. El campamento costero que establecieron llegó a parecer un pequeño poblado, con estancias y corredores donde se preparaban para el viaje al Polo Sur. Los perros jugaban un papel esencial en el plan logístico de Amundsen. Antes de partir hacia el polo, entrenaron con los 116 perros divididos por equipos. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen alcanzó el Polo Sur con sus 4 compañeros, hazaña que fue aclamada en el mundo entero. Tras su aventura en el Polo Sur, Amundsen tenía la intención de repetir el plan inicial de Nansen y atravesar el Océano Ártico pasando por el Polo Norte. Amundsen contaba con un nuevo buque polar, el Maud, llamado así en honor de la reina de Noruega nacida en Gran Bretaña. El Maud no consiguió repetir el itinerario del Fram, pero gracias al científico H.U. Sverdrup se convirtió en una de las expediciones polares científicas con más éxitos de la época. Amundsen estaba convencido de que volar era el mejor medio para exploración polar, por lo que organizó una expedición para explorar el Océano Ártico del norte de Noruega. Encargó 2 hidroaviones de canoa alemanes Dornier, denominados N-24 y N-25, y dio la bienvenida al estadounidense Lincoln Ellsworth como patrocinador y miembro de la expedición. El 21 de mayo de 1925 el tiempo era favorable y los aviones despegaron. Aterrizaron sobre el hielo tras 8 horas de vuelo en la posición 87 grados y 43 minutos norte. El N-24 se encontraba averiado a cierta distancia del N-25. Cuando las tripulaciones lograron reunirse, comenzaron a trabajar concienzudamente en el acondicionamiento de la pista de despegue sobre la banquisa. Los 6 hombres tuvieron que mover casi 500 toneladas de hielo y nieve para preparar la pista, y por fin regresaron a Noruega con el N-25 el 15 de junio. En Oslo los recibieron con todos los honores. Durante el vuelo del N-25, Amundsen consideró las posibles ventajas de los dirigibles en las expediciones polares. Le recomendaron el dirigible italiano N-1, diseñado por Umberto Nobile, y una vez más, Ellsworth patrocinó la expedición, que saldría de Svalbard para intentar sobrevolar el Polo Norte. El dirigible Norge partió el 11 de mayo y al día siguiente sobrevoló el Polo. Se lanzaron al hielo las banderas de Noruega, Estados Unidos e Italia. Amundsen y Wisting fueron los primeros exploradores que alcanzaban los 2 polos. El Norge prosiguió su travesía del Océano Ártico, demostrando que ahí no hay tierra firme, y arribó finalmente a Alaska. Umberto Nobile organizó su propia expedición a bordo del dirigible Italia, que por desgracia se estrelló al nordeste de Svalbard. En 1928, Amundsen ya estaba retirado en las expediciones polares, pero decidió tomar parte en la búsqueda de los supervivientes. A este fin, el gobierno francés le ofreció un hidroavión Latham 47, que el 18 de junio despegó de Tromsø, muy cargado con destino a Svalbard, a donde nunca llegó. El avión desapareció en algún lugar cerca de la isla del Oso. 2 años más tarde, en 1930, tanto Fridtjof Nansen como Otto Sverdrup también fallecieron. Pero su legado sigue vivo a través de la exploración y la investigación polar moderna, y mantiene vivo el espíritu de colaboración internacional en las regiones polares. Y después de ver esto, tienes delante las embarcaciones reales que hicieron semejante viaje. Y te preguntas cómo las hicieron, y mientras entras en ellas, puedes, en la distancia, imaginar cómo sería la vida allí.
Vamos a leer algo de información sobre el Fram y las expediciones polares. La exploración del norte. Durante miles de años, el Ártico Superior estuvo poblado únicamente por pequeños grupos nómadas de inuits. El hielo bloqueaba el acceso en barco a los exploradores. La exploración gradual de la superficie terrestre de Siberia y la región más septentrional del continente americano, así como la búsqueda en barco de nuevas rutas comerciales y de posibles riquezas más al norte, cegaron muchas vidas y generaron increíbles historias de sufrimiento. Solamente en la búsqueda del paso del noroeste murieron más de 1000 hombres y naufragaron docenas de buques. En 1845, la última y famosa expedición de Sir John Franklin acabó con la pérdida de 2 barcos y 129 hombres. Los espacios en blanco de los primeros mapas se rellenaron con monstruos imaginarios y tierras, y rutas de navegación inexistentes, pero gracias a exploradores, científicos y expediciones de caza, especialmente de ballenas, esos huecos se fueron completando poco a poco. Los estudios sobre la evolución de los mapas a lo largo de los siglos nos muestran cómo se fue ampliando lentamente nuestro conocimiento del mundo. Con todo, a finales de la década de 1880 aún había muchos interrogantes en los mapas de las regiones árticas. La ciencia en las regiones polares. Para aquellos aventureros pioneros que osaban adentrarse en las regiones desconocidas del norte y el sur del mundo, la información más preciada era la relativa a la situación en los mapas. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde hemos estado? También de gran importancia eran 2 ramas de investigación. Por un lado, la búsqueda de recursos explotables de procedencia animal o mineral, y por el otro, el anhelo científico de comprender mejor nuestro planeta. Estas 2 ramas solían sobreponerse, y podía darse el caso de que científicos en barcos balleneros o geólogos en búsqueda de valiosos minerales obtuviesen abundante información valiosa sobre flora, fauna, condiciones meteorológicas, etc. Poco a poco, la ciencia ha ido especializándose y la información se ha hecho más compleja, pero todavía hoy se considera que las regiones polares siguen teniendo la clave para dilucidar muchas de las cuestiones científicas más importantes. La construcción del Fram. El revolucionario plan de Fridtjof Nansen consistía en dejar intencionadamente que un barco se congelara sobre las saladas aguas del océano Ártico. Se pensó que esta idea era suicida bajo el argumento de que ningún barco podría soportar la presión del hielo. El Fram vino a refutar estos temores gracias a su excepcional construcción. La principal innovación fue un casco redondeado cuyos laterales tenían una superficie lisa para que el hielo no pudiera agarrarse y presionar el barco hacia abajo. El objetivo era justo lo contrario, que el hielo lo empujara hacia arriba como una nuez ovalada al apretar con 2 dedos. Los materiales de madera eran más resistentes, robustos y compactos que los de cualquier barco antes construido. El timón y la hélice podían elevarse hasta una cavidad en la popa para protegerlos del daño producido por el hielo, y el barco tenía una eslora reducida con el fin de facilitar las maniobras en el hielo y proporcionarle más potencia. La vida a bordo del Fram. Nansen planificó al detalle el periodo de 3 a 5 años que habría de pasar a bordo del Fram, concediendo la misma importancia a la comida y las actividades de ocio que a los instrumentos científicos. Consultó al catedrático de fisiología Sophus Torup sobre qué nutrición sería más adecuada y se aseguró de que la comida fuera abundante y variada. Los hombres incluso ganaron peso y no se dio ningún caso de escorbuto. Se donó una colección de 600 libros al barco y destacados artistas noruegos les obsequiaron con pinturas para el salón y los camarotes. Además, disponían de un órgano semiautomático con una selección de más de 100 melodías, así como de otros instrumentos y juegos de cartas. El Dr. Blessing lanzó un periódico local, el Framsha. El tiempo libre a bordo se dedicaba a juegos, concursos, apuestas, debates, a escribir diarios y seguramente a pensar en las familias que se quedaron en tierra. 8 de los hombres estaban casados y entre todos tenían 27 hijos. Para todo esto viajamos, ahora y siempre. Para aprender, para explorar, para llegar un poco más allá y sobre todo, para vivir intensamente.
Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho, cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos 3 libros viajeros. Algo que recordar viajando con mochila, algo que recordar viajando con bebé y tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog algoquerecordar.com o en redes como @algoqrecordar. 你好世界 Привет, мир! ¡Chao, mundo!